Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a empezar esta oportunidad con nuestra clase número 5 de neumatología. En esta oportunidad continuamos con nuestro estudio referente a la obra del Espíritu Santo y en particular en el Nuevo Testamento, y este acápite que continúa es el Espíritu Santo y la Iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estas clases nos edifican, Señor, y tienen, Señor, como propósito conocerte más profundamente. Amado Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Venimos a ti hambrientos y sedientos y con todo corazón te pedimos, háblanos, Señor. Háblanos e instrúyenos, Señor, a través de esta clase. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos pues, hermanos, con nuestro estudio sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es el acápite, vamos a estudiar ahora, y es fascinante, hay muchas cosas que decir al respecto. Observe lo que dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio un mismo Espíritu. Lo que estamos viendo aquí es que el Espíritu Santo hace un bautismo y nosotros somos sumergidos por Él, el Espíritu de Dios, en el cuerpo mismo de Cristo. Por eso, hermanos, se dice que somos un solo cuerpo. Allí es donde el Espíritu Santo nos ha sumergido y nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo que opera el Espíritu Santo. Por eso, este es el bautismo del Espíritu. Pero hay otro bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo, que no es lo mismo. Bautismo en el Espíritu Santo, así como tal, no aparece en las Escrituras. Es una designación que Juan el Bautista iba a anunciar, ¿no?, a una experiencia específica, y la designa así. Dijo que detrás de él vendría uno del cual él no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y él dijo que esa persona que venía era la que iba a bautizar en el Espíritu Santo. Quisiera invitarlos, hermanos, vamos a las Escrituras, Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, el versículo 11. Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Si usted tiene su Biblia en la mano, subraya ahí la palabra en. Observe que aquí estamos viendo que hay alguien que va a bautizar y que te va a sumergir dentro, porque esto es bautismo, sumergir, dentro de un río maravilloso que es el río de Dios, el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Marcos vemos nuevamente esta misma afirmación de Juan el Bautista. Él dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Pero hace referencia a lo mismo, a ser bautizados no con agua, sino con espíritu, no en agua, sino en espíritu. O sea que el elemento en el cual vamos a ser sumergidos es el espíritu. Es lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? Sino que está reportado aquí, en lugar de decir en, dice con. Vamos a ir entonces ahora a Lucas. Veamos cómo lo registra Lucas capítulo 3 y verso 16. Lucas dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como pueden ver ustedes, hay diferentes formas como se registra, pero en esencia dice lo mismo, que vamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Juan capítulo 1 y verso 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Bueno, nuevamente estamos viendo, se dice con o en esencia es lo mismo, ¿no? Entonces, Jesús, cuando ya él está, porque vean que estos son anuncios de Juan el Bautista, ¿verdad? Son previos, pero ahora Jesús mismo dice esto. Vamos a las Escrituras, esta vez en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 16. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, es Jesús mismo que habló, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El bautismo en principio es una inmersión, es sumergirse o meterse dentro de, ¿no? Entonces hay una analogía. Juan el Bautista dice, así como yo bautizo en agua, el bautismo en agua de él, de Juan, dice, hay otro que también bautiza y ese es Jesús. ¿Y de dónde los bautiza o en qué? Los bautiza en el Espíritu. No con agua, sino con el Espíritu. No en agua, sino en el Espíritu. Es lo mismo. Entonces, miren, ser bautizado en el Espíritu Santo es diferente a ser bautizado por el Espíritu Santo. Vimos en nuestro primer acápite que el Espíritu Santo también bautiza, ¿no? Y este es el bautismo que hace para sumergirnos en un cuerpo y que nos hace parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:3 dice esto, bautizados en un cuerpo. ¿Quién hace ese bautismo? Es el Espíritu Santo. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, se arrepiente, se convierte, recibe a Jesús, entonces esa persona es insertada como miembro del cuerpo de Cristo y se sumerge, se vuelve uno con los demás cristianos. Este es, hermanos, al que se refiere en el libro de los Efesios 4:5 cuando dice que tenemos un Señor y un bautismo, un solo bautismo. Claro, ese bautismo es para todos, porque todo cristiano que desde el momento mismo en que viene a los pies del Señor, nace de nuevo. Y ahí se hace uno con Jesús. Entonces, vamos a resumir. En la conversión, el Espíritu Santo bautiza en Cristo, ¿no? Bautiza haciéndonos parte de ese cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Eso, hermanos, no es lo mismo que Jesús bautizándonos en el Espíritu Santo. Es diferente. Es el bautismo de Jesús, que hace Jesús, es posterior. A veces puede suceder simultáneamente, ¿no? En el momento que la persona se convierte, ese rato recibe el bautismo del Espíritu Santo, o perdón, en el Espíritu, que es, bueno, es rara vez, la mayoría de las veces, la persona después de que se ha convertido, tiempo después va a recibir ese bautismo. Pero ocurre, ¿no? Como en el caso de Cornelio, que en el mismo momento que él y su familia recibieron a Jesús en sus corazones, ese mismo momento el Espíritu Santo descendió sobre ellos y pues fueron bautizados. Miren, para hacer más esclarecedor esto, quisiera que comprendamos lo siguiente. Bueno, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir. Entonces, hay varios bautismos. Primero es el bautismo que realiza el Espíritu Santo a una persona convertida. Cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo lo sumerge dentro del cuerpo de Cristo y lo convierte entonces a esta persona uno más integrante del cuerpo de Cristo y es parte ahora miembro de la iglesia, de esa gran iglesia universal de Cristo. No estoy hablando de la membresía oficial en una iglesia, no, sino miembro del cuerpo de Cristo, de la gran iglesia. Todos los cristianos reciban ese bautismo. No hay nadie que se haya convertido a Jesús sin que reciba este bautismo. Esto es para todos. Hay otro bautismo, el que hace el pastor. Aquí ya no te bautiza el Espíritu Santo, es el pastor que te bautiza. Ya no te bautiza en el cuerpo de Cristo, esta vez el bautismo es en agua. Y eso lo hacen, los pastores bautizan ¿a quién? A todos los cristianos que están suficientemente maduros como para tomar ese paso de fe. Dicen, pastor, quiero bautizarme en agua. Entonces aquí el agente bautizante es el pastor, pero el elemento en que se bautiza es el agua. En el caso anterior, el agente bautizante era el Espíritu Santo y el elemento en el que bautiza era el cuerpo de Cristo. Vean ustedes.
Entonces aquí, bueno, la mayoría de los miembros de la iglesia local que pasan a ser ya miembros plenos de la iglesia, ¿no? Que ya puedes tomar la comunión, etcétera. Estos son, hermanos, el resultado visible de este bautismo. Pero hay otro bautismo, y aquí ya no te bautiza el pastor, no es Juan el Bautista, ¿verdad? Este es el bautismo que hace Jesús. Él es el agente que bautiza. Jesús. ¿A quién bautiza? Al creyente, al hermano, ¿no? ¿Y en qué elemento lo va a bautizar? En el río de Dios, que es el Espíritu Santo. Esto es distinto. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la evidencia de que ese bautismo se ha producido? Es que uno habla en lenguas. No todos los cristianos reciben este bautismo, es solo para los que creen. Por eso, hermanos, si bien es cierto que todos los cristianos son bautizados por el Espíritu Santo el día que se forman parte del cuerpo de Cristo, pero no todos van a ser bautizados en el río, porque no todos creen, porque no todos piden, no todos lo buscan. Entonces, hermanos, claro, la idea es que todos pudiéramos pedirlo, ¿no? Pedir a Jesús, bautízame en el río de tu Espíritu. Y esto va a significar, por supuesto, mucha oración también, posiblemente no mucha, a lo mejor en el mismo momento que se convierte el Señor lo bautiza, pero sí, es un proceso también de búsqueda para la mayoría. Hay también otros términos bíblicos que se utilizan para designar al bautismo en el Espíritu Santo. Y tenemos, bueno, el primero, bautizado en el Espíritu, que ya lo hemos visto en Mateo 3:11, Lucas 3:16. Ustedes pueden chequear en sus Biblias. También el Espíritu viene o el Espíritu desciende, ¿no? El Espíritu viniendo sobre alguien o descendiendo sobre alguien aparece también en el libro de los Hechos y en el Evangelio según San Lucas. Ahí están los pasajes donde ustedes pueden verificar, ¿no? El Espíritu Santo descendiendo sobre los discípulos, viniendo sobre ellos. También aparece el Espíritu derramado, ¿no? Este derramarse del Espíritu Santo que también se utiliza para significar el bautismo en el Espíritu y el don que mi Padre prometió, lo que dijo Jesús en Hechos 1:4. Ahí Jesús les está instando a los discípulos a quedarse todavía en Jerusalén, estar a la espera de ese don o regalo que el Padre había prometido y que no es otra cosa que justamente el bautismo en el Espíritu Santo. El don del Espíritu también es otra forma de designar al bautismo en el Espíritu Santo, se le conoce el don del Espíritu. El don de Dios también aparece así en Hechos 8:20, 11:17, 15:8. Aparece también esta expresión como recibir el Espíritu y lleno con el Espíritu. No siempre pues esta expresión de lleno con el Espíritu va a significar bautizado. En algunos casos sí, en otros no. Pero estos son términos bíblicos que pueden referirse también al bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, acá la expresión que les mencionaba última, lleno con el Espíritu, junto con lleno del Espíritu, tiene una aplicación más amplia, ¿no? No se refiere solamente al momento en que la persona por primera vez habla en lenguas, ¿no? y recibe ese bautismo que Jesucristo hace en el río de Dios. Hay una aplicación más grande en los escritos lucanos. Entonces, el mandato de Pablo de ser llenos con el Espíritu que hace el apóstol en el libro de Efesios 5:18, ¿recuerdan? Donde el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vinos, más bien sed llenos con el Espíritu Santo. Es un mandamiento. Entonces, este mandato de ser llenos con el Espíritu no se refiere pues a esa plenitud inicial en el momento en que el Espíritu Santo viene y nos bautiza, no, sino a que permanentemente la persona debe seguir llenándose de más y más del Espíritu. Y eso entonces aplica a toda la iglesia, ¿no? A toda la iglesia, buscar más de la presencia del Espíritu Santo. Ese es el espíritu de este mandato de Efesios 5:18. Entonces, no necesariamente es el bautismo, porque ya una vez que uno es bautizado, ya quedó bautizado, pero la llenura es permanente, no es una vez. Entonces,
Ninguno de esos términos va a expresar todo lo que envuelve la experiencia del bautismo en el Espíritu, ¿no? Sino que son metáforas. La idea, hermanos, como por ejemplo hablamos río de Dios y ser bautizados o sumergidos en el río de Dios, es una metáfora para entender nosotros completamente o con más claridad asuntos que son espiritualmente complejos de explicar de otra manera. Y entonces, gracias al Señor que es misericordioso y entiende nuestras limitaciones, ¿verdad? Y Él ha dejado entonces estas metáforas que nos ayudan. Entonces, cuando hablamos de esto, de este bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando de que la persona es completamente dominada o saturada por el Espíritu que ya mora en él. Desde el momento de su conversión, el Espíritu ya está en él. Ya está en él, pero todavía no ha llegado a la plenitud, todavía no ha llegado a una inmersión total en el río de Dios. De repente, como en el libro de Ezequiel narra, dice, primero en ese río que ve Ezequiel, dice, yo estaba entrando al río solamente hasta los pies, luego fue entrando un poquito más y llegó a sus rodillas, luego llegó hasta su cintura, después dice ya era un río que era imposible pasar sino a nado, ¿no? Y ahí es a donde vas entrando a las profundidades de Dios, cuando te sumerges y cuando estás completamente cubierto de Él, cuando no hay nada fuera de ti, o fuera de, que de ti quede fuera del Espíritu Santo, cuando estás completamente sumergido, a eso se refiere entonces a ese bautismo total, ¿no? Ya desde que te has bautizado entonces tienes al Espíritu, pero el bautismo es una experiencia posterior que a veces, muy raras veces, pero puede ocurrir que en el mismo momento que reciban a Jesús la gente sea completamente llena. Claro, ocurre como ocurrió con Cornelio, pero son casos muy puntuales, ¿no? No ocurre muy frecuentemente. La mayoría de las veces va a ser, pues, como ya les había mencionado, una experiencia posterior. Bien, ahí tienen algunos textos donde ustedes pueden ver esta expresión, Romanos 8, 9, 14, 16, 1 Corintios 6, 19 y Gálatas 4, 6. Por cuestiones de tiempo, entonces, no vamos a poder hacer lectura de todo este material, pero queda en ustedes el poder estudiarlos. Amén. Bien, ahora vamos a ver la señal inicial del bautismo del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. En el día de Pentecostés, hermanos, sucedieron una serie de fenómenos dramáticos, ¿no es cierto? Ellos estaban sentados, se ve que tranquilos, habían estado los discípulos orando, permanecían en esa actitud de oración, de repente en ese momento no precisamente estaban orando, pero estaban así, en ese tiempo de búsqueda, y en medio de eso, hermanos, un viento recio. Bueno, no fue un viento, fue un sonido de un viento recio. Ya esto lo hemos estudiado en su curso de identidad institucional pentecostal. Fue un sonido como de viento recio. Sacude como un huracán el sonido. Y entonces después de eso se aparece una lengua de fuego que se divide en varias y que se va a colocar sobre los apóstoles, sobre los discípulos. Entonces ahí les aparece fuego, ¿no? Y además de eso, miren, el viento fue una experiencia auditiva, el fuego una experiencia visual y ahora no es una experiencia auditiva más como la del viento que se escucha de fuera, sino que esta vez estos sonidos salían de ellos y a través de lenguas que los discípulos mismos hablaron. Cuando observamos, hermanos, estos fenómenos que acontecen en el libro de Hechos, que no nos narra el día de Pentecostés, perdón, entonces vemos al viento, que es un símbolo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? También vemos al fuego, que es otro símbolo del Espíritu Santo. Y entonces estos símbolos vienen previo al derramamiento del Espíritu. Entonces, ya el hablar en lenguas es una parte integral de esta experiencia de los discípulos. Lo que habíamos visto es que vino el Espíritu Santo, porque lo vimos a través del fuego y a través del viento, ¿no es cierto? Bueno, del sonido. Entonces, de entender claramente, el Espíritu Santo ha llegado. Y llegó y los visitó y los cubrió plenamente. ¿Cuál fue el resultado en ellos, dentro de ellos? ¿Qué cambió?
porque hermano, que el Espíritu Santo está alrededor de todos, aún de los pecadores, porque es omnipresente. Pero que esté dentro de la persona, saturándolo completamente, eso no es algo que haya sucedido con todos, aunque seguramente el Señor quisiera que ocurra para todos, pero no es así. Entonces, la llenura, esa primera experiencia de llenura, de visitación, se va a manifestar, hermanos, se va a hacer tangible. La gente va a poder entender que algo pasó en los discípulos. ¿Y qué es ese algo? ¿Cuál fue esa evidencia? Precisamente la evidencia fue el hablar en lenguas. Y ellos empezaron a hablar en idiomas desconocidos. Allí ese día en el bautismo, hermanos, en el Espíritu Santo, entonces, esta es una evidencia de que la persona ha sido bautizada. Algunas congregaciones que no comparten con nosotros el tema pentecostal, porque bueno, son cesacionistas, ellos creen que ya lo de los dones no es para el día de hoy. Dicen que ellos son bautizados en el Espíritu. Y entonces la pregunta que nosotros les podemos hacer es, ¿hablas en lenguas? Y por supuesto van a decir que no, porque no creen en eso y dicen que eso ya no es para nosotros hoy. Y entonces ellos creen que por haber sido hechos parte del cuerpo de Cristo, que nosotros estamos seguros que son nuestros hermanos y que sí han sido hechos parte del cuerpo de Cristo, pero creen que por haber sido hechos parte del cuerpo de Cristo ellos ya fueron bautizados. Sí, fueron bautizados, pero por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, mas no por Cristo en el Espíritu Santo, que es distinto. Entonces, esto ya lo hemos estudiado, lo hemos visto, sino que ratifico, es un fenómeno diferente, porque cuando un cristiano recibe a Jesús por primera vez en su corazón y es sumergido en el cuerpo de Cristo y se forma parte del cuerpo de Cristo, esa persona no necesariamente habla en lenguas. Muy raro que eso junto acontezcan los dos bautismos. Esta es una experiencia posterior. No sé si tú hablas lenguas, cuánto tiempo pasó desde tu conversión hasta el día que el Señor te bautizó en el río de su Espíritu. Yo más o menos debo haber sido bautizada 2 años después de mi conversión. Algunos 7 años después, algunos un mes después, otros todavía no son bautizados. Entonces, ¿cómo sabemos que todavía no son bautizados o que fue después? Pues porque todavía no hablan en lenguas o por esa fecha de la experiencia inicial del hablar en lenguas. Esa fecha entonces es la que tú puedes ahí poner en tu calendario. Hoy me bautizó el Señor Jesucristo en su Santo Espíritu, en el río de Dios. La evidencia entonces tiene que estar presente, que es el hablar en lenguas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hermanos, los discípulos hablaron. Ellos no sabían las lenguas que estaban hablando. Y de pronto estaban diciendo, Jesus is the Lord of all nations, por ejemplo, ¿no? Estaban hablando en un idioma que ellos no conocían, pero otras personas sí entendieron esas lenguas. Eran lenguas humanas, identificables. Ahí habían partos, medos, elamitas, gente del Ponto, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, de Panfilia, de las regiones más allá de Cirene. Es decir, hermanos, habían 13 naciones aproximadamente que estaban ahí escuchándolos y cada uno escuchaba en su propio idioma las maravillas de Dios. Los discípulos hablaron entonces en lenguas humanas. Eran, como dice Lucas, otras lenguas, otras fuera de las suyas. No estaban hablando en arameo, que era el idioma que oficialmente se hablaba pues en ese tiempo en la Palestina. Y no estaban hablando su lengua materna, estaban hablando lenguas ajenas a aquellas con las cuales ellos habían crecido y se habían familiarizado, ¿no? Y esto es real, aún hoy en día, hermanos. Yo he escuchado personas que me han dado palabra. Miren, les comparto. Estábamos en un ayuno y recuerdo que un hermano se levanta, había estado orando en lenguas. Estábamos ahí en un círculo compartiendo, ¿verdad? La oración, de rodillas todos, y el hermano de pronto habla inglés. Y dijo, "Do you know I am close to you?" Y me acuerdo porque a mí me sorprendió porque fluía con una naturalidad un inglés perfecto, ¿no? Y yo le escuché que él decía,
Yo sabía que era el Espíritu Santo hablándome a mí y decía, ¿sabes que estoy cerca de ti? Y yo que había estado hablando en lenguas, yo escuché mi propia voz diciendo lo siguiente. Es que, hermano, cuando uno habla en lenguas, tú te escuchas hablar y simplemente las palabras fluyen. No es algo que procesa tu mente, ¿verdad? Entonces, así me sucedió. Yo estaba hablando en lenguas, pero de pronto mis lenguas fueron inglés y yo entendí y le di la respuesta. Era, yes, I know you are close to me. I know that. ¿Qué quiere decir? Sí, yo sé que estás cerca de mí, yo lo sé. Era una conversación entre el Espíritu Santo y mi espíritu. Ni siquiera puedo decir que era yo, era mi espíritu, era algo mucho superior, porque no era yo hablando con mi intelecto, simplemente fluyeron de mis labios esas palabras y yo entendí esa conversación. El Señor garantizándome que estaba conmigo, cerca de mí. Y mi espíritu le decía, yo sé que estás cerca de mí. Qué tremendo, hermanos. Cuando terminó aquel ayuno, recuerdo que me acerqué a ese hermano. Nunca lo había visto antes, yo no lo conocía. Habían organizado un ayuno otros hermanos y me invitaron a ir. Yo a ese varón ni siquiera, ahora si lo veo no lo reconozco. De repente fue la única vez que lo vi. Y hermanos, yo al final me acerqué y le dije, hermano, ¿usted habla inglés? Me miró y dijo, no hablo ni quechua. Y me reí, porque no decía que no hablaba ni quechua. Le dije, pero usted ha hablado inglés. Y él me dijo, yo hablo inglés y no lo sabía. Hermanos, qué asombrado se quedó el hermano cuando yo le conté lo que él había dicho. Sorprendente. Eso me ha pasado varias veces, hermanos, en inglés, pues una hermanita que también no hablaba nada ni de inglés, que ni siquiera había terminado el colegio, hermanos, y ustedes saben lo deficiente que es la formación escolar en cuanto al inglés en los colegios públicos de Perú. Pero esta joven, hermanos, yo había estado tan agobiada en ese día, estábamos en el ayuno y ella estaba ahí a mi lado orando, y de pronto le escucho a la hermana que habla y lo que hablaba era inglés. Es decir, habíamos todos estado hablando en lenguas, no había, nadie reconocía las lenguas de nadie, eran lenguas extrañas, eran otras lenguas. De pronto le escucho a la hermana que decía, I am, you can't, I can. Y el Señor me decía, y en mi aflicción me dijo, yo soy. Se presenta el Señor como el yo soy. Y me dijo, tú no puedes, yo sí puedo. Me quedé asombrada por esas cosas. Yo estaba pasando por un momento difícil y había situaciones que yo no podía resolver. Y el Señor me decía que el yo soy podía resolver mi situación, pero yo no iba a poder. Pero Él sí. Y entonces eso me llenó de tremenda paz. Qué bonito, hermanos. Y he escuchado gente hablándome en quechua, en las poquitas palabras quechuas que conozco, la escuchaba el Señor decirme, mi niñita. Qué bonito, hermanos. Qué lindo es el Señor. Y por supuesto, también el Señor me ha hablado en francés, el idioma que aprendí luego en África. Le he escuchado al Señor hablar en francés a través de bocas de otras personas, un hermano de los Estados Unidos, que es lo único que habla es inglés y español, de pronto, hermanos, está orando y se pone a hablar en francés. Es increíble, si se puede traducir. Yo misma he hablado italiano antes de aprender el idioma, mucho antes, hace años. Hermanos, yo recuerdo que fuimos a un evento con una misionera que tiene llamado para Italia y ella ya hablaba el italiano porque se estaba preparando para ir. Y yo estaba en mi banca, estaba ahí en mi sitio, la misionera iba a predicar y empieza a orar, pero se derramó el Espíritu de tal manera que yo empecé a dar saltitos y saltando, llegué a pararme justo delante del púlpito donde estaba la misionera y empiezo a decir, dicelo al mio popolo, y le di todo un mensaje en italiano, dile a mi pueblo, decía yo, dile a mi pueblo, y le dije todo en italiano, yo sabía que era italiano. Y la misionera llorando decía, esto es lo que dice el Señor, y habló, y ella tradujo, eso sí fue una traducción, no fue interpretación de lengua, ella tradujo el idioma, porque yo hablé italiano, un idioma del cual, hermanos, yo prácticamente no sabía nada,
Ahora ya conozco un poco, pero en ese tiempo no sabía nada. Y yo he hablado portugués, he hablado varios idiomas, hermano. Es una cosa increíble. Entonces, sí, en estas lenguas hay lenguas que se pueden discernir, que se pueden entender, que son prácticamente, son humanas y por lo mismo son totalmente identificables, ¿no? Entonces, en aquel tiempo los discípulos hablaron lenguas humanas, ¿no? Pero también hay otros pasajes en las Escrituras, en Hechos, por ejemplo, Hechos 10:46, Hechos 19:6, se ve que hay personas que también hablan lenguas, pero ahí no se ve que la gente haya entendido en absoluto las lenguas, o que se hayan identificado y hayan dicho, ah, sí, eso es la lengua de los medos o de los persas. No, no hay ninguna indicación, ningún vestigio de que alguien haya entendido lo que decían. Es decir, en un idioma incomprensible. Esto también ocurre, hermanos. Cuando estábamos en África, en una de las iglesias, hay iglesias subterráneas en África, se llaman subterráneas porque son iglesias que van a escondidas, y se va a escondidas porque hay persecución religiosa. Y había un hombre, un varón somalí. En Somalia la grande mayoría, el 99.9% son personas musulmanas, y los musulmanes, hermanos, jamás aceptarán el evangelio. Su religión es una religión pues que es más, los insta a matarnos. Dice, matad a los asociadores donde quiera que les halléis. Entonces, hermanos, eh, Lucas dice, hermanos, que la gente habló y no entendieron. Y en este caso particular que les estoy comentando, estábamos allá en África y este hermano nuestro, el somalí, hablaba, estábamos orando todos estábamos orando, los misioneros y los hermanos de allá, ¿no? Los nativos de aquella zona. Y entonces este joven somalí, me acuerdo que estaba orando y el Espíritu Santo me da una palabra profética para él. Yo fui, le di la palabra, él hablaba francés. Así que yo le di la palabra en francés. Y cuando terminó la oración, el muchacho me dijo, porque yo había puesto mi mano sobre él y estaba orando, él me dijo, ¿qué ha sido eso? Y yo le dije, ¿qué? El Señor te ha hablado, porque yo les quería explicar que era la profecía, ¿no? Y me dijo, no, ¿qué ha sido eso de lo que yo he dicho? Porque yo he hablado cosas que no sé qué eran. Hermanos, yo pensé que él estaba hablando en su idioma. El somalí es un idioma bien difícil, que yo en aquel tiempo pues, no manejaba en absoluto. Y yo dije, ¿qué? ¿No has entendido lo que has dicho? No, me dijo, no tengo idea qué cosa he dicho. Nadie había entendido lo que él había estado hablando. Había estado hablando en lenguas, hermanos. Había sido bautizado. Nadie de nosotros había sabido hasta que él nos contó que él no entendía las lenguas que él estaba hablando. Y justamente la palabra profética que el Señor me había dado para este varón es, ahora tus ojos ven aquello que tus hermanos han tenido que recorrer miles de kilómetros para venir a ver. Le decía, él estaba viendo el bautismo en el Espíritu Santo en su propia vida. Hermanos, fue súper conmovedor. Así es. Entonces, hay ocasiones en que las lenguas se entienden porque son lenguas humanas, pero también hay lenguas angelicales, o tal vez son lenguas humanas de naciones que simplemente nosotros no conocemos. Les comparto que cuando llegué a Etiopía, yo escuchaba a la gente hablar el ahmárico, que es el idioma más hablado. Ahí hay muchas lenguas en Etiopía, pero cuando yo les escuché hablar el ahmárico, yo decía, eso yo lo he escuchado, yo misma me acuerdo haber dicho palabras así, que suenan como eso. Seguramente en alguna ocasión yo hablé ahmárico cuando estaba hablando así en el espíritu, ¿no? Y de hecho hay personas que hablan idiomas y ni siquiera saben lo que están diciendo. Una misionera, me acuerdo, cuando llegó a visitarme, estábamos en África, ella habló francés y en francés me dijo que era el tiempo de decirle adiós al África. Y cada vez que ella oraba, hermanos, yo ponía mucha atención porque Dios me daba palabra y hablaba francés la hermana. Y recuerdo que llegado el domingo nos fuimos a la iglesia y le preguntaron, ¿hablas francés? Y ella dijo, solamente cuando oro, porque al orar sí hablo francés. La hermana sabía que mientras ella estaba en oración hablaba francés, pero no hablaba francés así de su mente, de su razón. Normalmente no, ella no conocía más que
oui, bonjour, que es buenos días, nada más. Entonces, sí, hay lenguas que uno puede identificar y otras lenguas que no. También hay lenguas angelicales, ¿no? Recuerden ustedes que 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. O sea que sí se puede hablar lenguas angelicales. Y seguramente los ángeles tienen sus propios dialectos o sus códigos verbales en el cielo. Así como nosotros tenemos el chino, el inglés, el español, el alemán. En el cielo hay idiomas. He escuchado a los árabes dicen que el idioma que se habla en el cielo, por supuesto, tiene que ser el árabe, ¿no? Según ellos, en el cielo se habla árabe. Por eso es que a los países que tienen corte musulmán les enseñan todos obligados a aprender el árabe. Bueno, no como obligado, pero es el idioma de su religión, porque hasta los rezos los hacen en árabe, ¿no? Entonces, en el cielo también, aunque los musulmanes digan que es el árabe, lo dudo mucho, no lo creo. He escuchado un testimonio de un hombre que dice que cuando él muere va al cielo y ve en el cielo escritos en hebreo y luego resucita, ¿no? Hay varias personas que mueren y resucitan. Bueno, de acuerdo a su testimonio, en el cielo hay textos escritos en hebreo. Hasta eso es más posible realmente, ¿no? Él dice que vio ahí el tetragramatón sagrado que decía Yahweh, ¿no? Jehová, como lo traduce nuestra Biblia Reina Valera del 60. Entonces, hermanos, sea cual sea el idioma del cielo, yo no creo, si la Biblia dice lenguas angelicales, es porque no son terrenales. Que puede haber algo en hebreo, a lo mejor sí, ¿no? Pero eso no quiere decir que hebreo sea el lenguaje de los ángeles, porque si no, no sería lengua angélica, pues si no estaría en el 1 Corintios 13:1, cuando hace diferencia entre las lenguas de los hombres y las lenguas de los ángeles. Si el hebreo fuera la lengua de los ángeles, sería lengua de ángel y de hombre, sería lo mismo, ¿no? Porque el hebreo es lengua de hombres también. En fin. Entonces, los seres angelicales tienen su idioma y tú y yo podemos hablarlos. ¡Qué bendición! ¿Se alegran? Yo me gozo, hermanos, de solamente imaginarlo, ¿no? Con solo imaginarlo es una plenitud, un gozo, una alegría saber que el Señor está respaldando a su iglesia y que pueda ser capaz de darnos un dialecto angelical, de poder hablar en el idioma del cielo. Es como subir al cielo, entonces, hablar en lenguas. Por eso es que es tan especial, hermanos. ¿Cuántos quieren poder hablar en el idioma del cielo? Gloria a Dios, y no tenemos que pelearnos si va a ser el hebreo, si va a ser el árabe o el idioma que sea. Nosotros sabemos simplemente que así será, que vamos a hablar el idioma de los ángeles, sea cual este sea. De hecho, hermanos, dice en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Vean ustedes que aquí dice nadie le entiende, nadie. O sea, aquí no es un idioma de ángeles, es una línea privada con Dios, ¿verdad? Porque por el Espíritu habla misterios, dice la Biblia. Es impresionante entonces que estas lenguas, hermanos, son tan importantes que ni siquiera el diablo lo entiende, nadie lo entiende, solamente tú y Dios. Es como le digo, línea privada, cero espionaje. Ni el diablo puede espiar tu oración. Por eso es que debemos procurar hablar en lenguas, hermanos. Si tú todavía no hablas en lenguas, me estás escuchando, te aliento, busca el bautismo en el Espíritu Santo. Y si ya tú hablas en lenguas, ora en el Espíritu, ora hablando en lenguas. Miren ustedes, en este mismo primer libro de Corintios 14, el versículo 14 del capítulo 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces tú puedes orar con tu cuerpo, con tu mente, con tu razón, con tus labios, pero otra cosa es que ore tu ser interior, tu propio espíritu. Es una oración profunda, bien distinta. Entonces, hablar en lenguas, hermano, es súper edificante, es una lengua contra todo espionaje satánico, es una lengua poderosa, una lengua, hermanos, que no tiene la interferencia de nuestra mente obtusa, con todas sus lagunas y faltas de fe, con todos sus hierros, sus errores naturales. Es una oración mucho más pura. Entonces, definitivamente, hermanos, el hablar en lenguas es una grande bendición.
Es una grande bendición. Edifica. Y las lenguas, pues, como les decía, son la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Aquí vamos a ver, hermanos, que en el Antiguo Testamento, los primeros capítulos, hermanos, y en los primeros capítulos de Lucas, en el libro de Hechos, se ve que hay gente que profetiza. Hay una expresión verbal inspirada. El Espíritu Santo, por ejemplo, venía sobre los profetas y los profetas daban su profecía. Venía el Espíritu Santo sobre Eliseo y Eliseo soltaba la palabra. Venía sobre Jeremías y Jeremías hablaba la palabra. Y así, hermanos, se liberaba palabra en el Antiguo Testamento. Y de hecho en Lucas dice, por ejemplo, que cuando Jesús es llevado al templo, Simeón es movido y llega, y también inspirado por el Espíritu Santo, Simeón dice, ¿no? Y le da toda la bendición, dice que este niño iba a ser para caída de muchos, para levantamiento de otros, y le dice a María, una espada traspasará tu misma alma. Y es una palabra profética que aparece en Hechos. Entonces hay una inspiración del Espíritu Santo para que las personas hablen, ¿no? Esto es una inspiración verbal. Cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, Ana la profetiza también. Entonces vemos gente hablando inspirada por el Espíritu Santo. Desde antes siempre ha habido gente hablando inspirada por el Espíritu Santo, pero siempre, escuchen bien, tanto en el Antiguo Testamento como lo que vemos en el Evangelio de Lucas, son personas que están hablando idiomas conocidos. Siempre son idiomas conocidos. La gente escuchaba a los profetas decir, arrepiéntanse y vendrá tiempo de refrigerio. Eso lo decía en su idioma. La gente claramente entendía cuando decían palabras de juicio, cuando decían palabras de aliento. La gente entendía lo que querían decir. También, hermanos, lo que sucedió en los primeros capítulos de Hechos. La gente comprendía, no eran lenguas, no eran otras lenguas, era su lengua natal. Pero ya en el Nuevo Testamento, en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es otro modelo, es otro paradigma de la inspiración verbal que el Espíritu Santo hace sobre las personas. Aquí ya, hermanos, estas lenguas, si bien es cierto, hermanos, son también inspiradas por el Espíritu Santo, son incomprensibles para la mayoría. A veces aún para el que las habla, ¿no? Porque usted puede hablar y de repente dice, ¿entendieron? No, yo tampoco. Y sin embargo son lenguas. No podemos decir, hermanos, que son comprensibles. Y esto es lo que nos diferencia entonces con la inspiración verbal del Antiguo Testamento, que es una palabra profética. Entonces, el hablar en lenguas también se puede considerar como una forma especializada de profecía. Es una área profética, es profético hablar en lenguas. ¿Por qué? ¿Qué significa profético? Porque viene de parte de Dios. Amén. Entonces, si el hablar en lenguas viene de parte de Dios, es un don de Dios, es el Espíritu Santo que mueve tu espíritu a hablar. El Espíritu que mora en ti habla a través de tu boca. Igual hacía en el Antiguo Testamento, pero lo hace de una manera especializada, en otras lenguas. Entonces es una forma diferente de profecía. El hablar en lenguas entonces es la única manifestación asociada al bautismo en el Espíritu Santo que se presenta como evidencia y que prueba la autenticidad de la experiencia, y sobre esa base se debe considerar normativa. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí, hermanos? Cuando nosotros vemos en la Biblia que alguien habla otras lenguas por primera vez, se considera aquí bíblicamente que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. No hay ningún caso en la Biblia que alguien diga que fue bautizado en el Espíritu Santo y que no haya hablado en lenguas. No lo hay. Libro de los Hechos o en las epístolas paulinas, que es ya a partir del día de Pentecostés en adelante, no hay ningún caso de alguien que haya sido bautizado en el Espíritu y que no hable lenguas. Ojo, no es lo mismo que bautizado en el cuerpo de Cristo o bautizado por el pastor, ¿no? Entonces, ser bautizado por el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre se ve en el registro bíblico que viene acompañado con el hablar en lenguas.
Esto es algo, hermanos, que todavía las personas que tienen doctrinas cesacionistas, que no creen en esto del hablar en lenguas, dicen que nosotros estamos en un error. Sin embargo, es verdad. Busque usted la Biblia y lea todas las evidencias de el hablar en lenguas, de los bautismos en el Espíritu Santo. Dice, y fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo se supo? Porque hablaban otras lenguas. Cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y ellos son bautizados en el Espíritu Santo, la evidencia obvia fue que estuvieron hablando en lenguas. No hubo el sonido del viento, como de viento recio, no hubo el fuego que fue visible, pero lo que sí fue visible y contundente fue que ellos hablaron en otras lenguas que nadie conocía. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? El don de Dios ha venido sobre ellos. Y hemos dicho que don de Dios pues se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en el Espíritu Santo. Entonces, se entiende que esto es algo que se puede hacer normativo, que es una norma que también aplica para hoy en día. Si tú no hablas en lenguas, sí, el Espíritu Santo te ha bautizado en el cuerpo de Cristo, pero todavía no tienes el bautismo de Cristo en el Espíritu Santo. Vea que es distinto. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros resaltemos este punto? Porque el diablo tiene mucho de ganar al negar esta doctrina, si el diablo logra que tú le creas, que creas en el cesacionismo y que digas, no, eso ya fue para los cristianos de antes, es para otro tiempo, y en realidad es innecesario que hablemos en otras lenguas, entonces el enemigo, ¿qué va a lograr? Esa gente que cree así, hermano, ¿usted cree que alguna vez va a orar, Señor, bautízame en tu espíritu? No, no oran. Algunos son bautizados por el Señor en el Espíritu Santo, pero por la pura gracia de Dios no lo buscan. Es mucho más difícil que la gente realmente reciba el don de lenguas en esas denominaciones, en esas agrupaciones que se niega el bautismo en el Espíritu. Entonces, el diablo sabe que tiene mucho que perder, porque cuando un cristiano es bautizado en el Espíritu Santo, tiene un poder distinto. Su oración es una oración que viene inspirada por el Espíritu Santo, una oración que el diablo no puede espiar, porque claro, cuando tú oras y dices, Señor, rescata a mis sobrinos, Señor, que están caminando hacia el infierno, sálvalos, Señor, aparta a esa gente malvada de su camino. El diablo está escuchando y sabe lo que tú estás pidiendo. Y entonces dice, ajá, está pidiendo por esto, yo voy a hacer justamente lo contrario. Voy a poner ahí lazos en esos muchachos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. El diablo está espiando, hermanos. El diablo está ahí para anular tu oración, para poder interferir. Sin embargo, hermanos, cuando tú dices, ¿qué va a poder intervenir el diablo, hermanos? No entiende nada. No puede. El diablo tiene mucho que perder cuando un cristiano habla en lenguas. Por eso, hermanos, él se encarga de hasta meter a los pastores la idea de que está mal que hablen en lenguas, que les prohíbe hablar en lenguas, porque la Biblia dice, y hay muchas idas y vueltas. Vamos a estudiar este tema un poquito más a fondo para que pueda quedarnos claro a nosotros cuándo está bien hablar en lenguas, cuándo no, porque es algo muy importante, muy poderoso que el diablo quiere bloquear, pero no lo va a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, seguimos viendo que hablar en lenguas es una evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en la Biblia, hermanos, no hay ninguna parte que diga que uno puede ser bautizado en el Espíritu, pero que no habla lenguas. Eso no hay ninguna evidencia en la Biblia. Así que con esto nosotros podemos acallar las voces de aquellos que dicen que el bautismo del Espíritu, que todos somos bautizados en el Espíritu el día de nuestra conversión, o que no necesitamos hablar en lenguas para estar bautizados. Aquí tenemos, hermanos, con toda claridad. Además, 1 Corintios 12:30 es un texto que la gente lo usa para golpearnos a los pentecostales, ¿no? Aquí hay un argumento que lo utilizan mucho. Este texto dice, ¿hablan todos lenguas?
Y la respuesta es obvia porque esta es una pregunta retórica que hace el apóstol Pablo. Una pregunta retórica es una pregunta cuya respuesta ya se sabe, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Acaso da a entenderse que no todos hablan lenguas? Entonces, por eso que dicen, ya ni ores ya. Si Dios te quiere dar lenguas, que te lo dé voluntario, ¿no? Y si te da, y si no te da, no te da, y con eso conténtate. Entonces, la gente, el pueblo de Dios, ni siquiera lo pide. Pero hay que ver el contexto en el cual se da este pasaje, hermanos. Las lenguas no son un componente necesario del bautismo en el Espíritu. Entonces, cuando Pablo pregunta, ¿hablan todos lenguas? Hay que chequear, hermanos, y el contexto, esta pregunta se refiere al ejercicio en la adoración colectiva. Cuando tú estás en el culto público, estoy diciendo, no es tu casa, ¿no? En la adoración colectiva, tú estás en el púlpito dirigiendo, no estoy diciendo que eres un miembro que está sentado en la banca, no, tú estás ahí adelante con tu micrófono. Tú no vas a ponerte a predicar en pura lengua, hermano. ¿Tú te imaginas a alguien sentado escuchando media hora hablar en lenguas a alguien? 40 minutos, una hora hablando en lenguas. ¿Qué vas a entender? Ahí es, hermanos, donde no se permite este ejercicio del don en el contexto de la adoración colectiva. Por supuesto, hermanos amados, el Espíritu Santo nos va a dar, hay momentos que tú estás predicando, ¿no? O que estás cantándole al Señor y es un fervor tan grande y viene tan fuerte sobre ti el Espíritu Santo y de pronto, te salen las lenguas, ¿verdad? Pero no es que toda la canción va a ser en lenguas o que toda tu prédica va a ser en lenguas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta del contexto. Entonces, este pasaje se refiere a eso. Cuando tú eres un cristiano que está en la banca, ya no estás con el micrófono, no estás en el púlpito, no estás en el altar, tú puedes orar en lenguas, porque algunos hermanos, es increíble que hasta gente que está en cargos como las presidencias regionales, cosas así, en alto nivel, todavía preguntan. Yo recuerdo haber estado en un retiro de ejecutivos de regiones y la pregunta que hicieron al superintendente nacional en aquel tiempo fue, pastor, decían estos líderes nacionales, ¿podemos o no podemos hablar en lenguas en el culto? Me pareció sorprendente, hermanos, esa pregunta. Sorprendente. Bueno, espero que ustedes después de este curso no queden con mayor duda. Si tú estás en tu banca y hablas en lenguas para ti, tú puedes orar para ti, pero es distinto a estar parado en el altar y ponerte a orar media hora en lenguas donde nadie entiende nada, ¿no? Entonces, por eso dice, si es que uno habla en lenguas, que haya otro que traiga la interpretación. Y si nadie hay para traer interpretación, entonces cállese, porque es para edificar a otros. Pero si es para ti, si tú estás adorando al Señor en medio de la alabanza y vienes y estás en el río de Dios y subes al tercer cielo y estás tú en tu sitio donde nadie, no necesitas traductor porque eso es algo entre Dios y tú, entonces adelante, hermanos. No hay forma de prohibir eso. Pero cuando se habla entonces ya de edificar a otros, pues tienes que edificarlos en el idioma que los otros entiendan. Amén. Bien, entonces, hermanos, hablar en lenguas es un beneficio. Puede hacer que alguien no lo vea beneficioso porque a lo mejor dicen, bueno, no entiendo nada, dicen bla, bla, bla. Entonces, el hecho de que las personas no lo comprendan no puede implicar que lo desvaloremos, hermanos, porque desvalorizar un don tan maravilloso como el don de las lenguas, hermanos, es una insensatez. Estudiamos por eso. ¿Qué implica, no? El que habla en lenguas, hermanos, dice la Biblia que es tan beneficioso porque no habla a los hombres, sino a Dios. Y el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, dice Primera de Corintios 2:4, 12, 2 y 4. Entonces, si tú quieres hablar con Dios directamente, sin interferencia, sin error, entonces habla en lenguas. Y si tú quieres, hermanos, edificarte, ¿cuántos quieren edificarse? Todos, ¿verdad? Entonces, si queremos edificarnos, ¿qué vamos a hacer? Hablar en lenguas. Eso edifica. Gloria a Dios. Así que, hermanos, mi consejo, ya saben, aparte un tiempo en su devocional personal
Y así como habla en su idioma nativo, en el español puede hablar, ¿no? O en cualquier otro idioma que usted comprenda, pero también deje fluir al Espíritu Santo. Si ya tú hablas en lenguas, habla en lenguas. Y si todavía no tienes este bautismo en el Espíritu y todavía no hablas en lenguas, pídelo, pídelo, pídelo para que tu oración llegue a la presencia de Dios sin interferencia, para que tú mismo te edifiques y crezcas en el Espíritu. Además, hermanos, las lenguas se asocian con la acción de alabar a Dios y de darle gracias. Miren, en el capítulo 14, 16 y 17 de Primera de Corintios 14, 16 y 17 dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, cuando tú oras, dice, das gracias a Dios. Pero así cuando es para el ejercicio público, para la gente que escucha, tú estás en el púlpito, la gente no va a decir amén a tu acción de gracias, no se puede simplemente. Y cuando tú bendices al Señor y adoras, pero lo haces en lenguas, las otras personas simplemente no entienden y su entendimiento queda sin fruto. Y para ellos, pues simplemente significa que perdieron el tiempo. Claro, tú te edificas, pero ¿y los demás? Por eso, como les decía, ¿no? En el pasaje de la diapositiva previa, las lenguas, sí es cierto, hermanos, son útiles, muy útiles para una persona que las habla, pero, hermano, recuerde que las lenguas se asocian con acción de alabar a Dios y de darle gracias. Y eso, hermanos, es de edificación personal. No vamos entonces a dar discursos en lenguas, pero claro, si nos toca dirigir la oración desde el altar, hay que hablar en un idioma que todos puedan comprender, pero desde tu sitio tú puedes hablar en lenguas. Amén. Entonces, este es lo que nosotros comúnmente le denominamos lenguaje de oración, que es el hablar en lenguas. Entonces, en el libro de los Efesios, vamos rápidamente a Efesios, en el capítulo 6 y verso 10, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A ver. Y nos llama más adelante a orar en el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo, en el verso 18, Efesios 6, 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo nos hace una exhortación a orar en el Espíritu. ¿Cómo se ora en el Espíritu? Les dije, ¿no? Cuando nosotros oramos en el cuerpo, con nuestra mente, con nuestros labios, con nuestros órganos fonadores, es la oración en español que solemos hacer comúnmente. Pero orar en el Espíritu, cuando ora tu espíritu directo hacia Dios, ese es en lenguas, hermanos. Esa es la oración en el Espíritu a la que está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí. Bien, también vamos a ir a Judas. Esta es una epístola bastante breve. Y veamos lo que dice Judas 1:20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo se ora en el Espíritu? Ya lo acabamos de ver, hablando en lenguas. Entonces, esto es algo que Judas lo está diciendo a toda la iglesia. Edifíquense sobre la fe. ¿Cómo nos podemos edificar sobre la fe? Hermanos, ya hemos visto que es de mucho beneficio el hablar en lenguas porque nosotros nos edificamos. Nuevamente, Judas lo está reiterando y dice, edifíquense sobre la santísima fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Orando en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, ya lo sabes. Si usted quiere ser edificado, crecer más en el Espíritu, ya tienes el don de lenguas, háblalo. Si no puedes, porque todavía no has sido bautizado, pídelo, búscalo, con hambre, con sed, porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Amén. Créale, hermanos, créale a Dios.
Algunos hermanos no reciben porque su fe es una fe tan mezquina. Recuerdo una hermana me dijo, hermana Charito, pon tus manos para que yo reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Yo quiero hablar en lenguas. Y yo feliz, hermano, fui a orar por esta mujer que tenía hambre de Dios y pongo mis manos sobre ella y el Señor me da una palabra profética. Y esta hermana, hermanos, yo me asombré por lo que estaba hablando. Le dijo el Señor lo siguiente a esta hermana. Le dijo, esto no es magia, es fe. La hermana creía que al yo poner mis manos era como una varita mágica que ella sí, de una manera sobrenatural, voilà, empezó a hablar en lenguas. No es así. El Señor le dijo, no es magia, es fe. No es porque viene un profeta, un gran predicador, un apóstol, ¿no? De los muchos que hay hoy en día, esos falsos, que dicen, ven y vas a recibir del fuego. Hermanos, es por fe. La Biblia dice, haya o no un apóstol, haya o no un profeta, haya o no hay alguien, aunque tú estés solo, con Dios es suficiente. Dice que estas señales seguirán a los que creen, no a los que reciben la oración de alguien súper ungido. Es para honrar también la fe de sus hijos. Así que, hermanos, gloria a Dios, son señales para los que tenemos fe, una fe inconmovible, hermanos, porque hay gente que duda, cree todo, ¿no? Cree en todo lo demás, de que Jesús murió en la cruz para perdón de pecados, y no hay duda que han nacido de nuevo. Eso sí lo creen. Pero de ahí a creer otra cosa, todavía, ¿verdad? No lo creen. No lo creen fácilmente. Entonces hay que edificarse en la fe. ¿Cómo nos edificamos en la fe? Hablando, orando en lenguas. Gloria a Dios. Les cuento que escuché el testimonio de un pastor de los Estados Unidos, un anciano, líder de las asambleas de Dios, y pues él tenía pues ya una trayectoria de muchos años de haber caminado con el Señor, y le hicieron una entrevista y le dijeron a este varón, si usted tuviera que iniciar de nuevo, si usted pudiera volver al tiempo de su juventud, nuevamente en su ministerio, ¿qué cosa haría distinto? Y él dijo, oraría más tiempo en lenguas, pasaría más tiempo orando en el Espíritu, porque él se dio cuenta que había perdido la posibilidad de edificarse a sí mismo. Sí, hablaba en lenguas desde el inicio, desde joven, ¿no? Pero una que otra vez. Y de repente, hermanos, pues es una trampa que el maligno está haciendo para robarle a la iglesia esa bendición. Espero que después de estas clases, todos nosotros, incluida mi persona, seamos más compelidos a buscar, hermanos, más de la edificación en el Espíritu a través del hablar en lenguas. Y los que no saben, oramos para que el Espíritu Santo los bautice ahora mismo con poder en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, las lenguas son un medio por el cual los creyentes van a edificarse espiritualmente. Y entonces, siendo así, se les llama medio de gracia, porque es por la gracia que somos edificados y es un vehículo para que el Señor manifieste su gracia para con nosotros. Gloria a Dios por la facultad de hablar en lenguas. Amén. Aleluya. Vamos a ver algunos aspectos prácticos del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hablar en lenguas no es una experiencia que sucede solo en el momento que uno es bautizado en el Espíritu, sino que debe ser una experiencia constante, una experiencia frecuente. O sea, hablaste en lenguas el día que el Señor te bautizó, pero sigue haciéndolo constantemente, frecuentemente. Yo recuerdo una hermana que me dijo, uy, yo fui bautizada y hablé un idioma extraño hace como 15 años, pero ya no he vuelto a hablar en lenguas. Y le miré y le dije, ¿por qué? Ay, no sé, me da miedo, me dijo. ¿Le da miedo? Hermanos, oramos y ella volvió a hablar en lenguas. No tenga temor, no tengan miedo. No hay razón de ser. Algunos dicen, no, porque no soy digno. Hermanos, nadie es digno, pero el regalo ya es tuyo, ya lo tienes. Pide que el Señor te quite la indignidad, pero no dejes pasar ese tiempo. Romanos 8:26, hermanos, es un pasaje interesante. Vamos a leerlo en este momento para que podamos entender mejor estos principios de la palabra. Entonces dice la Escritura en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, entonces el Espíritu Santo
nos ayuda a orar. Algunas personas, eruditos, exégetas reconocidos en el mundo evangélico entienden que cuando Pablo dice orar en lenguas o incluir las lenguas dentro de la oración, dicen que tiene que ver con esto, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Y es cierto, como les mencionaba, ¿no? Nuestra oración humanamente, así en español y todo, es imperfecta. Pero cuando oras en el Espíritu, no vas a decir anatema a Jesús. Cuando oras en el Espíritu, no vas a cometer error, porque el Espíritu Santo mismo es que está, hermanos, dentro de ti, haciendo fluir su río. Ahí están, hermanos, ese don de lenguas maravilloso que no te deja lugar a error. Algunos entonces entienden que se refiere aquí al hablar en lenguas cuando dice que el Espíritu ora por nosotros. Que aparte de eso, el Espíritu Santo interceda fuera de nosotros, también es otra corriente teológica, pero de cualquier manera sí es cierto que cuando nosotros oramos en lenguas, el Espíritu Santo tiene que ver y que es una oración perfecta, de manera que no la dejen pasar. Amén. Bien. Aquí vamos a ver un aspecto práctico del bautismo en el Espíritu Santo, que es la apertura a las manifestaciones del Espíritu. ¿A qué nos referimos? Que cuando una persona recibe el don de lenguas y es bautizada en el Espíritu Santo, también juntamente se abre a estas personas que son bautizadas una gama de dones espirituales que van más allá de las puras lenguas. Porque uno empieza hablando en lenguas, pero más adelante vienen otros dones, por ejemplo, don de visión, ¿no? De interpretación de lenguas, don de profecía. Hermanos, y yo recuerdo que recibí el bautismo del Espíritu Santo, pero no vi visiones en ese mismo día, pero más adelante vinieron. Y más adelante el Señor me dio palabra profética. Y más adelante el Señor me dio el don para el cántico espiritual en lenguas. Y así el Señor va a ir añadiendo dones. De repente, ¿no? El Señor va a poner el don de la sanidad, de repente el Señor va a poner otros dones, pero lo inicial, ¿verdad? La apertura, manifestación del Espíritu es el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que la mayoría de los dones fueron ejercidos desde antes del día de Pentecostés, ¿cierto? Por ejemplo, el profeta el profeta Elías oró y un muerto que estaba ahí resucitó, se levantó de los muertos, el hijo de la viuda. Entonces, se ve que en el Antiguo Testamento la gente oraba y sucedían sanidades. La gente oraba y sucedían milagros, la gente oraba y sucedían cosas. Entonces, es como que los dones del Espíritu Santo ya habían sido ejercidos antes, ¿no? Pero muy poco ocurre, hermanos, que antes de este bautismo del Espíritu Santo que sucede en el día de Pentecostés, ahí, hermanos, es donde con mayor frecuencia la variedad de dones es tan grande, tan increíble. Claro, lo hubo en el Espíritu, en el Antiguo Testamento, y puede ser que hayan personas hoy en día, pues, muy raras, pero hay pocas, que de repente puedan orar por los enfermos y se sanan y tener un don de sanidad, pero que no hablen en lenguas al mismo tiempo. Eso no es común. Eso es un caso, uno en un billón. No es común. Bueno, usualmente, hermanos, el punto de partida entonces a la manifestación de otros dones adicionales del Espíritu Santo va a ser el hablar en lenguas. Entonces pida, sumérjase en el río de Dios y pida el don de lenguas. También, hermanos, el propósito del hablar en lenguas, como hemos mencionado ya, es la edificación del pueblo de Dios, sea uno como personas o a través de un intérprete a todo el pueblo, ¿no? O sea, como individuo o a través de toda la iglesia. La idea es que estos dones, hermanos, sean para la edificación del pueblo santo. Ese es el propósito en cuanto a la asamblea. Si tú hablas y das tu acción de gracias, el resto tiene que decir amén. Ese es el don, ¿no? O sea, tiene que haber alguien que interprete, o tú mismo puedes interpretar después si es que lo tienes, ¿no? Y los creyentes, hermanos, que están llenos del Espíritu, deben anhelar los dones con todo corazón. El apóstol Pablo dice, procurad los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos estudiado. Así que entonces, hermanos amados, edifiquémonos, busquemos los dones del Espíritu.
Amén. También, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo va a influir en la vida de la piedad, en nuestra vida cristiana. Cuando uno, hermanos, recibe este bautismo en el Espíritu Santo, somos investidos para la vida. Para la vida, que significa para la vida piadosa, es decir, para poder perdonar el agravio, para hacer el bien, para mostrarnos más generosos, más altruistas, más conformados a la imagen de Dios. Y además de esto, nos da una investidura de poder para el servicio, ¿no? Para el mismo ministerio, para traer palabra, para poder, hermanos, predicar, para poder orar por los enfermos, por los muertos y resucitarán, para ver cosas grandes para la gloria de Dios. Entonces necesitamos ese bautismo de poder. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que desde el evangelismo local hasta las misiones mundiales, ¿qué necesitamos? Poder de Dios. ¿Y de cómo es eso? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo conseguimos ese poder? Es el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos. Eso fue, ahí vino el poder de Dios. Entonces, si el bautismo en el Espíritu Santo es una inmersión en aquel que es santo, ¿no creen ustedes si nos estamos sumergiendo en algo santo o alguien santo? Entonces la experiencia tiene que santificarnos. Es obvio, hermanos, y es lo lógico. Usted pregunte a cualquiera o acuérdese del día que usted se convirtió. Ha sido el día en que ese nivel de santidad en su vida fue mayor. No por nuestra propia gracia o esfuerzo personal o porque seamos perfectos, no, de ninguna manera, sino que el Espíritu Santo nos santifica, nos purifica, nos lava en su río. Y es bueno estar en ese río, amén. Un problema básico que existe entre los creyentes en la congregación de la iglesia de Corinto, que existía mejor en ese tiempo, hermanos, que sí es cierto, aquí ustedes pueden decir no es cierto, porque en la iglesia de Corinto la gente hablaba en lenguas, pero eran los más pecadores. Y es cierto que habían pecados que dice Pablo, ni en el mundo se mencionan pecados tan horribles. Y eso era cierto. Pero ¿qué es lo que sucedió en la iglesia de Corinto? Ellos hablaban en lenguas, pero no dejaban que el Espíritu obrara internamente en ellos. Entonces, ellos se habían sumergido en el río de Dios, pero después salieron del río. Ese es el problema y ese es el punto, hermano, salir, estar con un pie en la iglesia y otro en el mundo. ¿Hay gente que habla en lenguas y que vive vidas dobles en la iglesia? Por supuesto que sí. Hay gente que habla en lenguas, que va, levanta las manos al cielo y sin embargo están pecando. Claro que sí. Eso sí existe, hermanos, lamentablemente, y las lenguas sí son de Dios, no es demoníaco. Algunos dicen, no, porque debe ser del diablo, porque esa persona está en pecado. Bueno, hermanos, no juzguemos, recuerden, no atribuyamos al diablo las obras de Dios, no nos apuremos. Lo sí que podemos decir es que sus obras no son de Dios. De ahí a que sus lenguas son o no sean de Dios, Dios lo sabe. Salvo que Dios te dé discernimiento y tú puedas discernir, ¿no? Son lenguas demoníacas, tal vez. Pero si no te dice el Señor nada, tranquilo, esto ocurre. Y les ocurrió a la iglesia de Corinto. Hablaban en lenguas, pero se salieron del río. Y como el don es irrevocable, seguían hablando en lenguas. Qué lástima, ¿verdad? Pero en el principio, cuando ellos recibieron esa inmersión en el río de Dios, sin duda alguna, en ese momento al menos fueron santificados. Gloria a Dios. También el Espíritu Santo nos da poder para testificar. Nosotros vemos, hermanos, estos términos, hermanos, como intercambiables. Poder o Espíritu Santo. Por ejemplo, recibiréis poder, ¿ya? O recibiréis el Espíritu. Son términos que se usan paralelos. Uno puede decir, y vino poder. Yo me recuerdo de un pastor que solía decir, vino poder. ¿A qué se refería? Que vino el Espíritu. Él le llamaba poder. Y es correcto, porque el Espíritu Santo también se le llama poder. Poder de Dios, el poderoso. Ahí hay varios versículos que ustedes pueden chequear. Por cuestión de tiempo no los vamos a ver todos, pero vamos a continuar. Entonces, antes de ascender, Jesús le dice a sus discípulos que se queden en Jerusalén, porque iban a ser investidos de poder desde lo alto.
Entonces, ¿para qué era? Para hacerle testigos, para dar testimonio de Jesús, o sea, para predicar. Entonces, aquí vemos una vez más que el bautismo en el Espíritu Santo y la evangelización mundial están estrechamente relacionados. Por eso, como siempre lo menciono, hermanos, no podemos decir que estamos en avivamiento, pero no hacemos misiones. Una iglesia que hace misiones, y hablo de misiones mundiales, no solamente evangelismo local en tu cuadra o a tu vecino, sino una iglesia que está comprometida con la salvación de las almas y de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Esa iglesia ha recibido poder de Dios y está lista, está en avivamiento. No hay avivamiento sin misiones y difícilmente, hermanos, que haya misiones sin avivamiento. Son como las dos caras de una misma moneda, están juntos. Amén. ¿Quiénes son candidatos para el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que pueda que reciban? Hermano Joel dijo que derramaría nuestro Señor su Espíritu sobre toda carne, sobre todo el cuerpo de Cristo. Esto lo enfatizó Joel, no es que porque este es más joven, porque este es más anciano, porque este es el presidente, este es el alcalde. No, no, no. Joel dijo que era para todos. Dijo sobre sus ancianos, sobre sus jóvenes, dijo aún los siervos y las siervas de las personas que se consideraban como de menos jerarquía o escala social, incluso sobre ellos dice, derramaría su espíritu y profetizarían. O sea que no hay excepción de personas. Gloria a Dios. Pedro enfatizó entonces este asunto también cuando él hace un discurso formidable el día de Pentecostés, recita ese pasaje de Joel y dijo así, ¿no? El apóstol Pablo, que respecto al don del Espíritu, dijo, era para ustedes, judíos. Esta es la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Lejos. No solamente se refiere a lejos físicamente, sino también lejos espiritualmente, ¿no? Lejos de Dios, pero que iban a venir. Imagínense, solamente en el tiempo, qué lejos hemos estado en el tiempo de aquel discurso del apóstol Pedro. Más de 2000 años lejos. En cuanto a geografía, qué lejos desde aquí hasta Jerusalén. Qué lejos hemos estado, pero el don de Dios era para los que estábamos lejos en el tiempo, en el espacio y en el espíritu, que estando muertos en nuestros pecados, el Señor sabía que también para nosotros, lejos en el espíritu, íbamos a ser hechos cercanos y además recibir el don de Dios. Gloria al Señor por eso. Entonces, los creyentes que están interesados en recibir ese bautismo tienen que tener fe, hermanos, porque estas son señales que van a seguir a los que creen. Entonces, deben estar seguros, convencidos de que este bautismo es verdaderamente para ellos. Si tú no hablas en lenguas, créelo, hermanos. ¿Tú sabes que es para ti? Déjame decirte, si alguien te ha dicho no es para ti, a lo mejor ese es solamente para algunos, para los más ungidos, para los misioneros que van a ir hasta lo último en la tierra, pero para ti no. Mentira, hermano, desecha eso. No, porque tú eres muy pecador, muy carnal. Bueno, ya rinde tu corazón al Señor. Dile al Señor, dame poder para vencer. Necesito tu fuego. Y pide el Espíritu Santo, pero pídelo, pídelo, pídelo. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo es un regalo de Dios, es un don, ¿no? Un don no se gana. Hermanos, usted puede decir, no, porque todavía me falta, tengo que escalar, tengo que hacer mi discipulado básico, intermedio, avanzado, tengo que hacer mi escuela de liderazgo, graduarme del seminario, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Los dones no se ganan. Si fuera por el mérito de la persona, la pregunta pues sería, la pregunta imposible de hallarse una respuesta es, si es por mérito, ¿quién puede ser tan perfecto para que lo bautice el Espíritu Santo? Si fuera por mérito propio, hermanos, ¿quién hubiera podido recibir ese bautismo? El apóstol Pedro, hermanos, recuerden ustedes que cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero días atrás, un mes y medio más o menos atrás, ese mismo Pedro había negado a Jesús 3 veces, no una, sino 3 veces. ¿Era perfecto Pedro? No, y sin embargo vino el poder para perfeccionar su vida. Así que no te sientas de que, ay, no, porque todavía me falta, yo todavía recién soy convertido. No le creas al diablo, no le creas, amén. Es posible, hermanos, que cuando una persona se siente tan indigno, ¿no? Se cierra a sí mismo la posibilidad de ni siquiera pedir, ¿no? ¿Cómo voy a pedir yo con lo indigno que soy? ¿Cómo voy a recibir? Mira, yo, ¿no?
Y entonces el Espíritu Santo, por lógica consecuencia, no puede fluir con libertad en su vida y nunca es bautizado en el Espíritu Santo porque le falta fe para creer que Él puede ser bautizado. Así que si usted quiere el bautismo en el Espíritu Santo, pídalo y empiece ahora. Dios no va a permitir también, hermano, sepa esto, que usted que está buscando sinceramente el bautismo del Espíritu Santo reciba las lenguas demoníacas, porque estos son temores que también el diablo anda poniendo a la gente, que le dice, no, y si las lenguas que hablas de repente son del diablo, ¿cómo discernir si es de Dios, si es del diablo, no? Hermanos, claro, hay que probar a todo espíritu, ¿no? Yo recuerdo que mi amigo del alma, recuerdo el día que yo fui bautizado por el Espíritu Santo, me preguntó en el Espíritu que si las lenguas que yo estaba hablando eran de Dios o no, y certificó que eran de Dios, hermanos, pero yo lo sabía. ¿Por qué razón? Porque yo había pedido el Espíritu Santo. Yo pedí ese bautismo medio año seguido, todos los días, todos los días, todos los días, y le decía, Señor, bautízame, Señor, en tu Espíritu, aunque ni sabía bien qué era. Entonces, hermanos, es cierto que hay gente que tiene mucho miedo de que a lo mejor esas lenguas que hablan no son de Dios, que a lo mejor salen de su propia carne, que a lo mejor son del diablo. Entonces, hermanos, recordemos esto. Lucas 11, del 11 al 13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Hermano, lo que nosotros estamos viendo aquí, personas que piden el Espíritu Santo, se lo piden al Padre. ¿Usted cree que si nosotros, como dice el Señor Jesucristo, ustedes tienen un hijito y su hijito le dice, Señor, dame un pan, ¿acaso ustedes que son malos le van a dar una serpiente? Por malos que son, no lo hacen. Si le piden pescado, ¿acaso ustedes le van a dar a sus hijitos a ver, cómete este escorpión venenoso? O perdón, si les pide... Si les pide un huevo, ¿acaso ustedes le van a dar un escorpión venenoso? O si le pide pescado, ustedes le van a dar una culebra. Eso no lo hacemos los seres humanos con los hijos que amamos. Imagínense ustedes cuánto más nuestro Padre, que es tan bueno. ¿Cree usted que cuando usted está buscando y pidiendo sinceramente a Dios y le dice, dame el Espíritu Santo, y Dios va a dejar que lo que venga a ti sean las lenguas satánicas? No, hermanos, Dios es bueno. Tenga seguridad, no tenga miedo. No deje que el enemigo le llene la mente de ideas erróneas para que usted finalmente nunca pida. Entonces, ¿cómo desencadenamos esto? Va a ser a través de una actitud de espera y una apertura que va a facilitar la recepción. Hay que pedirlo, esperarlo, ¿no? Entonces, la experiencia de hablar en lenguas no la generamos nosotros, por supuesto, viene de Dios, pero nosotros cooperamos con el Espíritu. Recuerden ustedes que cuando el Señor les dijo a sus discípulos, esperen, sean bautizados, esperen para que reciban el don de Dios, les dijo, ¿no? Antes del día de Pentecostés, cuando el Señor Jesús les dijo, esperen, esperen, pocos días, ustedes van a ser bautizados. Entonces, hermanos, aquí hay una pauta que quisiera dejarles, ayudar. Ustedes han visto, ¿no? A veces hay cultos donde se ministra el don de lenguas. Ministramos el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, recordar esto, que nosotros debemos dar expresión vocal a la dirección. Hay gente que tiene ya la palabra, está ahí y siente ese deseo de hablar una lengua extraña, pero tiene miedo y se calla. Entonces dile, habla. Y cuando nosotros le decimos a la gente, habla lo que está en tu corazón, y empiezan a decir, Señor, Señor, ay Dios altísimo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tranquilo, no hables español, el Señor te está dando en otro idioma, habla en otro idioma. Esto es importante, hermanos, cuando nosotros ministremos para que otros reciban el bautismo del Espíritu Santo, dígale, que lo dejen fluir, déjalo hablar, habla, dile a la gente, habla, pero no hables español, no hables tu idioma nativo, habla los sonidos, aunque no lo entiendas, solo déjalo fluir. Y fluye, o sea, no es algo que el Espíritu Santo te va a hacer como un acto de posesión que hace el diablo, es una posesión satánica donde la persona no tiene voluntad para hablar o dejar de hablar. El Espíritu Santo espera tu voluntad. Si tú en tu voluntad escoges hablar, vas a hablar. Pero si tú en tu voluntad te niegas a hablar, aunque el Espíritu Santo te quiera bautizar y regalar el don de lenguas, no va a suceder.
Así que, hermanos, no esperen que el Espíritu Santo lo tome, porque algunos tienen algunas ideas así, ¿no? Que no, si el Espíritu me va a dar el don de lenguas, yo hablaré como sea. No, no es como sea, es media también la voluntad de la persona. Por eso les decía que uno debe cooperar con el Espíritu y dejar fluir esas lenguas. La experiencia de los discípulos en el día de Pentecostés, mire, nos instruye. Aquí nos dice lo siguiente. Hechos 2:4. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién comenzó a hablar en otras lenguas? Ellos hablaron con sus bocas y con su propio órgano fonador, cada uno de ellos. Pero ¿quién les dio eso? Fue el Espíritu Santo. O sea que aquí están los dos, tanto la parte del Espíritu Santo como la parte de la persona. ¿Ven? Hay que cooperar con el Espíritu Santo y poder entonces dejar fluir y hablar en lenguas. Amén. Entonces, ¿qué otra cosa ayuda para recibir esta experiencia del hablar en lenguas? Pues por supuesto la disposición ahora de alabar, de orar, ¿no? Que son las que conducen a la experiencia. Entonces, la disposición del Padre de dar el Espíritu Santo a quien lo pida está claro en el libro de Lucas capítulo 11:13. Pide al Padre. El Padre dice, si ustedes piden el Espíritu Santo, Él les va a dar medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán su regazo. Entonces, hermanos, si el Padre Celestial ya ha dispuesto a darnos el Espíritu Santo, hay que pedirlo. Es lógico, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, hermanos, pueda que lo recibas ese momento, pueda que lo recibas después, pueda que te cueste, que tienes que tocar puertas que están cerradas con cerrojo, pero ahí insiste, búscalo. Entonces aquí hablamos de perseverancia, una oración, una búsqueda perseverante. Amén. Entonces, por supuesto, ese pasaje está pues en un pasaje que tiene que ver con todo, con respecto de la oración. Entonces, ahí se profundiza el aspecto de la persistencia. Allá se habla de pedir, de buscar, de golpear, ¿no? Estas palabras, estos verbos, pedir, buscar, golpear, pues dice, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, golpear y se os abrirá. Estos verbos están en el presente del griego, que sugiere una idea de seguir pidiendo, es un presente continuo. Pedir, seguir pidiendo, seguir buscando, seguir golpeando. Golpeaste hoy, sigue golpeando mañana. Perseverancia en la oración. Amén. Y entonces, antes del día de Pentecostés, los discípulos, dice Hechos 1:14, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quieres el bautismo del Espíritu Santo? Ora. Amén. Pero también estas oraciones deben ir acompañadas con la alabanza. La oración y la alabanza son las que van a conducir pues a esta experiencia del Espíritu Santo. Pide a Dios, pero adórale, alábale. Todavía no hablas en lenguas, no importa, sigue alabando. Señor, gracias por el don que me vas a dar en el futuro. Glorioso, grande Dios, sublime, excelso, maravilloso. Gracias. Hermanos, esa petición acompañada de alabanza crea una atmósfera que atrae al Espíritu Santo. La oración en el aposento alto, allá donde estaban los 120 hermanos listos buscando el don de Dios, estaban allí, hermanos, los discípulos siempre en el templo. ¿Qué hacían en el templo? Alabando y bendiciendo a Dios, dice Lucas 24:53. Alabando y bendiciendo. Oraban, perseveraban, pedían el don de Dios, aunque ni siquiera sabían a ciencia cierta de qué se trataba, pero ahí estaban, pedían y no dejaban de alabar y no dejaban de bendecir, aun cuando todavía no lo recibían, aun cuando llevó varios días, ellos seguían alabando, bendiciendo, esperando, perseverando en oración. Entonces, la alabanza a Dios en la lengua materna generalmente facilita la transición a la alabanza en lenguas. ¿Les ha pasado a ustedes los que hablan en lenguas que de repente están cantando en español y de pronto fluye y empiezan a cantar en lengua? Es algo que, hermanos, las lenguas vienen. Oh, qué lindo, hermanos. Es notable entonces que el contenido de las palabras de los discípulos en el Pentecostés eran alabanzas. ¿Se acuerdan ustedes cuando las personas que estaban reunidas al oír ese potente estruendo como de viento recio, se acercaron donde estaban los discípulos, los escucharon hablar? ¿Qué cosa hablaba? ¿Qué hablaban? A ver, recordemos. Ellos estaban escuchando las maravillas de Dios.
En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 11, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, cuando uno habla en lenguas, ¿qué está haciendo? Pues, entre otras cosas, alabanza al Señor. Hermanos, es real, uno alaba a Dios y alaba a Dios de una forma tan hermosa. Recuerdo una de mis hermanas, que ahora es pastora, la pastora Auriel alababa y estaba alabando en lenguas y mi hermano, que conocía ruso, se quedó sorprendido y le dice, hermana, lo que estás hablando ruso. ¿Qué dije? Preguntó ella. Y mi hermano le dijo, tú has dicho, Señor, eres hermoso, eres más hermoso que el viento que mece las flores en el atardecer y que desprenden sus aromas. Hablaba, era una poesía, hermanos, era una adoración tan espectacular en ruso. Mi hermana no tenía ni idea lo que era, pero vean ustedes cómo era una alabanza, hermanos, de la excelsa belleza del Creador del universo. Mi hermana le alababa de una manera tan pura. Y es una alabanza, hermanos, que sale del espíritu, no del corazón del hombre, de su propio deseo, de su carne, sino que es una alabanza que sale del mismo espíritu. Así que sí, hermanos, está vinculado el hablar en lenguas con las alabanzas. Pueden haber otras bendiciones espirituales también. A veces nosotros en el camino estamos orando por el bautismo en el Espíritu Santo y de pronto el Señor te da un don de visión y empiezas a tener visiones y ves cosas. Todavía no hablas en lenguas, pero estas podrían ser solamente vislumbres. Es algo como que una primera señal, pero todavía no es la plenitud, todavía no es el bautismo en el Espíritu Santo hasta que no tengas la señal inicial, que es el hablar en lenguas. Amén. Por supuesto, más adelante también podrían venir otras experiencias espirituales adicionales. ¿Cuándo va a suceder eso? En el tiempo de Dios, que lamentablemente suele ser siempre diferente al nuestro. El Señor va a responder la oración, una oración de fe, una oración que incluye la alabanza, la espera, pero a veces pues su tiempo va a ser diferente. Yo quisiera que fuera hoy, ¿no? Pero el Señor dice, no, todavía te voy a enseñar el valor de la perseverancia y nos deja. Entonces, o el Señor quiere demostrar nuestra fe, ¿no? Que va a ser testimonio hasta para el mismo diablo, ¿no? De que vea que le creemos a Él. Entonces, la persona que quiera ser bautizada no tiene que dejarse vencer porque, ay, ya oré un mes y no pasa nada, 2 meses y nada, un año nada, 2 años nada. Sigue orando. No se desanime, no se sienta culpable, no es culpa tuya. A veces, hermanos, cuando oran en las iglesias y es masivo y varios con ese rato se empiezan a hablar en lengua, se reciben el bautismo, pero hay otros que no. No deje que las personas, cuando usted esté ministrando así bautismo en el Espíritu Santo, no deje que las personas se sientan mal. Por el contrario, aliente, los aseguro esperando y que ellos sepan que no es su culpa, ¿no? Que si simplemente es el tiempo de Dios y Dios sabe cuándo es ese tiempo. Dios va a darle esa plenitud, que sigan esperando, amén. Entonces, la tipología ya de la fiesta del Pentecostés se cumple pues con la venida del Espíritu. Ya habíamos estudiado de esto en un curso previo. Vemos cómo la fiesta de Pentecostés se cumple con la venida del Espíritu. Ahí vimos, ¿no?, los primeros frutos y vimos que esta fiesta de Pentecostés judío o Shavuot era la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos. Y eso es lo que vemos, hermanos, los primeros frutos de las personas que van llenándose del Espíritu Santo. En Levítico 23:22 dice, cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para que el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Bueno, ahí era como se juntaba la cosecha y vemos que la cosecha era para 3 clases de personas. Para Israel, que eran los que segaban, pero también para los pobres y para los extranjeros. Es decir, que era para todo el mundo. Y esta fecha, que la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés, por supuesto, fue para Israel y mucha gente de Israel lo recibió ese bautismo. Por ejemplo, el mismo apóstol Pedro, todos los discípulos, todos fueron gente de Israel. Pero también después fueron bautizados en el Espíritu Santo Cornelio y su familia, que era gente de Roma, y se bautizaron se fueron bautizados en el Espíritu Santo los samaritanos.
Y gente, después vemos a través del ministerio del apóstol Pablo, cuántos extranjeros, ¿verdad? Así que, hermanos, el Espíritu Santo es para todos. Gloria a Dios. Entonces, los judíos en Jerusalén recibieron, los samaritanos, los gentiles en Cesarea. ¿Qué hubo? En todos los casos, arrepentimiento y fe en Cristo. Luego, todos, de que se han arrepentido, recibieron, se bautizaron con agua. En el caso de los gentiles en Cesarea, ellos, que es Cornelio y su casa, ellos primero recibieron el bautismo del Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua. Pero en el caso de los samaritanos y de los judíos de Jerusalén, ellos primero fueron bautizados en agua y después, por la imposición de manos, ellos reciben el Espíritu Santo, en el caso de los samaritanos, y el de los judíos, pues, que estuvieron en el principio, en el libro de los Hechos, en el mismísimo día de Pentecostés, en el primer Pentecostés, ahí ellos simplemente del cielo reciben fuego de Dios. Entonces, ahí tenemos más o menos esquemas cómo funciona o cómo se ven el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces mora en la iglesia, ¿no? Ya hemos visto, viene, nos llena y se queda para habitar en nosotros. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, no solamente viene, te deja hablando en lenguas y se va, no, y queda ahí, queda. Él edifica la iglesia, ¿no? Dice Efesios 2:22 que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios, no se edifica. También Él pone a los pastores. Dentro de la iglesia es función del Espíritu Santo poner a los líderes, los pastores y los líderes. ¿Quién los levanta? A alguien en el liderazgo. Deje de tener envidia porque a este sí y a este no, porque a ella sí lo llaman para orar y porque a mí no me llaman para orar, porque a este lo nombran y al otro no lo nombran. Ay, qué mal. Hermanos, usted tranquilo, deje que el Señor a su tiempo usted lo va a levantar. Hay mucha gente así en la iglesia, ¿verdad? De repente ustedes de los que están tranquilos y normalmente los que no están viendo, ay, que me ponen o no me ponen, son las personas que son las primeras en que los estén ubicando. ¿Por qué razón? Porque no están buscando su propio beneficio ni están buscando aparecer públicamente como grandes figuras. Y el Espíritu Santo es ese tipo de personas a las que va a llamar, ¿no? Pero tampoco tenga en menos a esas personas que están diciendo, ¿por qué así? ¿Por qué no? Usted glorifique a Dios que lo ha llamado como líder y cumpla su liderazgo con todo cariño como para el Señor. Amén. También el Espíritu Santo va a administrar la iglesia. Ya hemos visto, ¿no? Viene, nos da los dones, levanta a los líderes, ya todos hablamos en lengua, tenemos nuestros pastores. El Señor también se encarga de la administración de la iglesia. Toda la vida de la iglesia, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo es el que dirige la obra misionera. Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién escogió a los misioneros? Hermanos, no se preocupen, usted no tiene que autoungirse y ponerse a sí mismo en una posición de líder. El Espíritu Santo es el que escoge sus líderes, el que escoge sus misioneros. Él le va a decir a los misioneros a dónde ir. Claro, ¿no? Si yo misma fuera misionera, que me he autohecho misionera, pues yo no escogería irme al mundo islámico donde he ido o irme a un país comunista bajo riesgo. Pues de repente si hubiera querido ser misionera, escojo irme, no sé, a Miami, ¿no? Pero es que no lo escogemos nosotros, eso lo escoge Dios, Él dirige, Él es el jefe. Hermanos, aquí está la promesa del Señor. Oremos para que se cumpla en nosotros. Amén. Señor, gracias, porque has rogado al Padre y nos ha dado este consolador precioso que es el Espíritu Santo y ha venido para estar con nosotros para siempre. Gracias, Señor. Gracias, porque aunque el mundo no lo puede ver, no lo puede conocer, nosotros sí le conocemos y vive aquí en nuestros corazones, Señor, y estará siempre a nuestro lado. Gracias, Señor Jesucristo, por enviarnos la persona de tu Santo Espíritu para acompañarnos, para estar aquí, Señor, en nuestra humilde morada, en nuestros corazones. Gracias, oh Espíritu Santo, que te amemos, que te anhelemos, Señor, más que a la vida. Bendecimos, Señor, santo y glorioso. Bendecimos tu nombre y lo ponemos en alto. Gloria a ti, Señor,
en el nombre de Jesús. Amén y amén.